Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con Luis Fernando Mejía, director del Departamento Nacional de Planeación, ¿usted estaría dispuesto a participar en la financiación del metro? No 81%, sí 19%. Muy buenas noches. El Comité de Escogencia de los Magistrados de la Justicia Especial para la Paz, JEP, además de seleccionar a todos los magistrados que integran este tribunal, tenía el encargo de elegir al presidente o presidenta de este tribunal, la doctora Patricia Linares. Fue elegida primera presidenta del Tribunal para la Paz. Ese tribunal tendrá a su cargo, entre otras cosas, juzgar a todos los guerrilleros de las FARC. El juicio se limitará, sin embargo, a los miembros de la lista que las FARC le entregaron al gobierno y que integran unos 7.000 hombres y mujeres. Uno de los primeros retos que tendrá que enfrentar el tribunal es cómo se va a hacer la selección y priorización de los guerrilleros. En la motivación que la doctora Patricia Linares presentó al tribunal que la debía escoger o que la escogió como presidenta, dijo lo siguiente: soy Patricia Linares. Crecí en medio de una guerra sin tregua, de la cual las principales víctimas han sido las mujeres, los niños, los campesinos y las comunidades étnicas. Me hice abogada asumiendo que en el derecho encontraría herramientas para transformar una sociedad injusta y excluyente. ¿Qué quiere decir, doctora Patricia, que creció en medio de la guerra? Yamit, buenas noches y muchas gracias por su invitación. Todos los colombianos, todas las colombianas, diría yo, hoy somos producto de una guerra. Hemos crecido en medio de una guerra silenciada en nuestras conciencias porque ha sido tan larga que se ha vuelto cotidiana. Por eso, confrontarse con el dolor que significa la guerra muchas veces significa confrontarse con los límites de los seres humanos cuando tienen que asumir esa realidad. Quiere decir que, como todos los colombianos y las colombianas, de alguna manera nuestros principios, nuestros valores han sido distorsionados por esa guerra. Y siempre entendí, desde muy niña, que en el Estado de Derecho, en los instrumentos que brinda el mismo derecho, a lo mejor encontraríamos herramientas que nos ayudaran a superar ese conflicto, pero que no basta con esas herramientas, como por ejemplo un modelo de justicia transicional como el que hoy tenemos, sino que esas herramientas del derecho y del Estado de Derecho, y ya concretamente desde el año 91, del Estado Social de Derecho, tendrían que contribuir a erradicar las causas estructurales de esa guerra. La guerra no se da porque sí, los seres humanos no se confrontan por la vía violenta porque sí, no somos tan irracionales, pero cuando a ciertas actitudes se unen causas estructurales como la pobreza, la exclusión, la arbitrariedad, la negación del otro, pues hay un alimento diario para esa guerra. Doctora Patricia, ¿quién es usted? ¿Dónde nació? Yo soy una colombiana como cualquiera. ¿Pero usted dónde nació? Nací en Bogotá. En Bogotá. Sí. Me gusta destacar que nací en una familia compuesta por muchos y muchas, sobre todo mujeres maestras. Yo tenía alrededor de 7, 8, 9 tías maestras de zonas rurales. Digo tenía porque la mayoría ya no está. Y a través de ellas, de mis padres, oía desde muy temprano esos relatos de guerra, de confrontación.
Pero sus padres también son bogotanos. Mi papá es de una zona de Cundinamarca que se llama Gachetá. Su padre, o sea, mi abuelo, salió muy temprano por la violencia. ¿Lo mataron? No, salieron a Bogotá, emigraron, desplazados, se diría hoy, sí. Desplazados. Y ellos están vivos. Soy una colombiana común y corriente que ha tenido oportunidades, de pronto muchas más y mejores que cualquiera. Pero Gachetá tuvo un momento de violencia terrible. Terrible, claro. Mi abuelo salió de Gachetá por la violencia. Es decir, Gachetá, pero la violencia de Gachetá no era violencia de guerrilla, eran liberales y Era conservadores. liberal, sí, mi abuelo salió por liberal. Por liberal. Sí. ¿Y él vive? No, mi abuelo no, mi padre sí, y mi madre también. Y mire, ¿y cómo el tribunal que la escogió, cómo la descubrió? Pues mire, yo me he estado preguntando eso desde las 8 de la mañana. ¿A qué horas? Que supe la noticia. ¿A qué horas? Cuando dieron la rueda de prensa con el presidente. ¿A usted no sabía? Yo no sabía. ¿Ni la consultaron? No. No, yo no sabía, yo me postulé. Cuando oí la lista y estaba incluida en la lista como magistrada, pues obviamente me puse muy contenta. Pero luego cuando oí que además me designaron como presidenta, me sorprendí. Yo pienso que es un reconocimiento a una trayectoria de 30 años en estas materias. He tenido una carrera dedicada al tema de derechos humanos, de conflicto, derecho internacional humanitario. Así lo expuse en la entrevista ante el comité, pero también pienso que el nombramiento tiene una carga simbólica importante de reconocimiento y reivindicación a las mujeres, que representan más del 50% de las víctimas en este país. Eso hace que el reto aún sea más complejo, más difícil. Pienso que por eso, por esas dos circunstancias, porque yo obviamente ya tuve oportunidad de leer con alguna calma la lista de los elegidos, de las elegidas, y debo decir que cualquiera de ellos, los conozco a la mayoría, hubiesen tenido todas las calidades y competencias o las tienen para asumir la presidencia del tribunal en un momento tan importante. Usted dijo un momento que más del 50% de las víctimas del conflicto fueron mujeres. Han sido mujeres, víctimas directas o indirectas. Y también la mayoría del tribunal Entiendo que sí, que también. Mucho para que coincida con la mayoría de víctimas, mayoría del tribunal. No sé en este momento el porcentaje exacto, no, sí, pero sí hoy alcancé a oír y ver que hay una mayoría de mujeres en la conformación. Viendo la lista, es mayoría de mujeres. Sí, y mujeres muy valiosas. ¿Qué significa a la larga que haya una mayoría de mujeres en el tribunal que juzgará los crímenes de guerra? Yo creo que significa varias cosas. Primero, ese reconocimiento y esa visibilización de la mujer o de las mujeres como víctimas mayoritarias de este conflicto, pero también como las que han tenido la más grave responsabilidad a la hora de reconstruir las secuelas de una guerra tan intensa como la que ha vivido el país. Yo creo también que la presencia de las mujeres en el tribunal y en cualquier espacio significa poder transmitir una visión un poco distinta. Yo creo que responsabilidades son iguales para hombres y mujeres, en este caso de administrar justicia restaurativa, de cumplir al país, de ganar credibilidad, de contribuir a la reivindicación de una rama judicial que hoy está herida, pero que las mujeres tenemos una visión un poco diferente, una visión que hace que nos esforcemos de manera muy especial en construir, no solo para reparar las heridas ya causadas, sino para evitar nuevas heridas producidas por un conflicto como el que está viviendo hasta ahora el país. Usted, doctora Patricia, ¿qué estudió y dónde estudió? Yo soy abogada, egresé como abogada de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Estudié
filosofía en la Nacional, tengo una maestría, culminé una maestría en filosofía en la Universidad Nacional, no me gradué, así quedó consignado en mis documentos. Alcancé a publicar un capítulo de mi tesis de maestría con una persona que hoy estaría muy feliz de poder conversar con él, que es el filósofo Guillermo Hoyos. ¿Cómo se llama su tesis? ¿Cómo se tituló? La justicia en John Rawls. Entonces, yo me formé ahí, soy abogada, tengo una maestría también en administración pública con énfasis en derechos sociales de la Universidad de Alcalá de Henares. Y he seguido estudiando, he sido docente de varias universidades. ¿En filosofía? En derecho y en filosofía. Mire, ¿y qué fue la que la condujo un día a decir, yo me voy a escribir a ver si me escogen? Pues mire, yo he estado muy presente o he tenido, a ver, yo estuve 7 años como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. ¿Magistrado de quién? Del doctor Fabio Morón, que ya murió. Pero estuve en esa época de la Corte en que la Corte construyó muchísimo en esta materia, una jurisprudencia que hoy orienta, que es muy rica, que brinda muchos instrumentos, muchos elementos. Y de ahí tuve una maravillosa oportunidad de salir de la Corte para irme como procuradora delegada para Derechos Humanos y Asuntos Étnicos con el procurador Edgardo Maya, y allí estuve acompañándolo 8 años. Eso implicó un trabajo intenso bajo la dirección de él, con las comunidades, con las víctimas, reivindicando como órgano de control que tiene funciones específicas de protección y garantía de los derechos humanos, reivindicando los derechos de esas víctimas, los derechos de la sociedad, la necesidad de que los servidores públicos cumplan a cabalidad con sus tareas y cómo esas tareas todas tienen una relación directa con el respeto, la garantía y la realización de los derechos humanos de todos y todas las colombianas. ¿Usted es casada? Yo soy casada. ¿Y tiene hijos? No tengo hijos, pero tengo 6 sobrinos. Soy casada con un profesor, un académico de la Universidad Nacional dedicado a la academia, el profesor Gabriel Misas, economista. No tengo hijos. En la presentación, doctora Patricia, de esta entrevista con usted, decía que una de sus funciones es la de juzgar a 7.000, por lo menos, pues no son más. Es miembro de la FARC. ¿Cómo va a ser el tribunal para juzgar a 7.000 hombres? El tribunal tiene la función de juzgar a aquellas personas que ingresen admitiendo responsabilidad, pero un grueso de quienes han conformado la guerrilla de las FARC, que junto con el gobierno impulsaron la firma del acuerdo final para la paz, un grueso de esa población va a estar cobijada por amnistías. Ellos obviamente no van a ser entonces juzgados. Sí. Esos soldados, sí, llamando de alguna manera. La base, los soldados, la tropa, como usted quiera. La mayoría o un gran número va a estar cobijado por amnistías. Entonces, ellos no van a ser juzgados por este tribunal. Se juzgarán únicamente a los líderes. Ese es uno de los criterios, que es centrarse por vía de criterios de selección y priorización en lo que algunos denominan los máximos responsables, los líderes, etcétera, etcétera. Pero esas todas son decisiones que van a estar enmarcadas, desde luego, por el contenido mismo de los acuerdos, que tienen una característica como parámetro de interpretación, por los actos legislativos que ya se han producido en el Congreso y concretamente por el acto legislativo 01 de 2017, y por lo que se consigne en la ley estatutaria que está en el Congreso. Hoy se dio la noticia de que ya se radica la primera ponencia. Esa ley estatutaria tendrá que ser revisada
por vía de control previo y automático por parte de la Corte Constitucional, y allí estará el marco para definir muchísimas cosas, entre ellas las bases para definir los criterios de priorización y selección, que a su vez, a partir de ese marco, tendrá el tribunal que establecer a través de un proyecto de reglamento y de un proyecto de procedimiento que en su momento también tendrá que ir al Congreso. A ver, doctora Patricia, para que me responda después de comerciales, ¿qué deben esperar los jefes guerrilleros y los generales de la República de su gestión como presidente y del tribunal en sí, inmediatamente después de comercial? A ver, doctora Patricia, el tribunal que usted preside juzgará tanto a guerrilleros como a militares. ¿Qué deben esperar unos y otros de la gestión del tribunal? Yo creo que deben y pueden esperar el cumplimiento de una serie de obligaciones que emanan tanto del acuerdo final como de los actos legislativos, como de la ley estatutaria y de las demás normas que se produzcan, con el máximo rigor e imparcialidad, pero con una perspectiva diferenciadora, con una perspectiva que yo creo, Yamit, que vale la pena destacar, y es que este es un modelo de justicia transicional, como tal, orientado a resarcir las víctimas, dignificarlas, visibilizarlas, pero también a apostarle con sus decisiones, legitimadas ojalá, a la reconciliación. Entonces, unos y otros, yo creo, y lo digo porque como le anotaba antes, ya más o menos conozco el listado de quienes van a ser mis colegas, pueden esperar el máximo rigor, la máxima seriedad en cada una de las decisiones y el máximo compromiso con la posibilidad que tiene el país de administrar justicia restaurativa y a partir de ello aportar a la construcción de un camino tan difícil como será el camino hacia la paz. La paz sin justicia, así para muchos sea precaria, como puede desprenderse del modelo. La paz sin reparación y realización plena de los derechos de las víctimas, que debe concluir con la garantía del tránsito que puede hacer esa víctima, de esa condición de víctima, a ciudadano y ciudadana en pleno ejercicio. Y la paz sin verdad, sin esclarecimiento, no será posible. Entonces yo creo que tanto los guerrilleros que incursionan en este modelo, bajo el principio de buena fe y legítima confianza, como los militares que han cumplido un papel en el marco del conflicto, tienen y deben esperar el máximo rigor y compromiso por parte de quienes entramos a conformar el tribunal y las salas. ¿Por qué dice usted, doctora Patricia, que la paz sin justicia no puede ser posible? No, yo no digo que la paz sin justicia no es posible. Lo que digo es que la paz necesita justicia, pero que no siempre podemos esperar una justicia en el marco del modelo de lo que puede ser la justicia ordinaria. Para muchos, y se lo explico si me permite más, sí. de otra forma. Así sea una justicia precaria. Sí, por eso. Porque para la gente es muy difícil entender que muchas de estas personas que van a acceder a este modelo de justicia, a las salas, al tribunal, después de confesar delitos muy graves que han causado mucho dolor, seguramente si lo hacen como lo ordena el marco jurídico que se ha venido construyendo, van a obtener una serie de beneficios que se van a traducir en una pena, por ejemplo, entre 5 y 8 años. Esa es una crítica recurrente, sí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque acá de lo que se trata es de aceptar que en la sociedad, de alguna manera, todos tenemos responsabilidad, que no se trata de simplemente borrón y cuenta nueva, que necesitamos justicia, pero una justicia en otra dimensión, no una justicia vengativa, retributiva,
sino una justicia, no ojo por ojo, no ojo por ojo, no venganza, pero sí reivindicación del daño causado, sí reconocimiento de responsabilidad, sí plena disposición a contribuir a reparar a esas víctimas y a reparar a la misma sociedad. Entonces, quienes se acerquen con esa disposición, nosotros como sociedad estaremos dispuestos, según lo acordado y lo ya definido, a hacer un sacrificio, si quiere usted, de aceptar que cumplan penas menores, no necesariamente en todos los casos privativas de la libertad, pero a su vez también contribuyan con la verdad y con la reparación de las víctimas. Y esto, permítame, por una razón, porque todo esto surge también de lo que comentábamos hace un rato o al comienzo. La guerra no se da porque sí. Los colombianos no hemos estado inmersos en una guerra de más de 50 años porque sencillamente, como equivocadamente dicen algunos, llevamos en el ADN la violencia. No, hay causas estructurales que han implicado que mucha gente, muchas poblaciones abandonadas por décadas por el Estado, por ejemplo, hayan casi que tenido que aceptar y verse implicadas en unas relaciones de violencia muy complejas, en donde no tienen otra manera de expresarse que la propia violencia. Entonces, todo eso como sociedad creo yo que tenemos que reconocerlo, que tenemos que trabajar, y por eso un modelo transicional de justicia. Es decir, doctora Patricia, lo que usted quiere afirmar es, de la guerra de más de 50 años que hemos vivido, no es culpable la guerrilla, ni es culpable los militares, ni es culpable determinado ciudadano, sino todos somos culpables. Todos tenemos responsabilidades y todos hemos tenido un rol. Incluso personas como, si me permite, como yo, que se ha tenido el privilegio de una buena educación en zona urbana, sin mayores problemas. Muchas veces el silencio, el negarse la realidad, implica responsabilidad. Muchas veces el no aceptar que esa guerra estaba viva, el no reconocer lo que estaba pasando en muchas zonas del país, en no saber cómo estaban sufriendo las mujeres, por ejemplo, los niños, lo que significaba eso, pues también implica un nivel de responsabilidad, y frente a ese nivel de responsabilidad creo yo que tenemos hoy por hoy la oportunidad de aportar positiva y constructivamente en este modelo que hoy por hoy tiene el país a su disposición. ¿Cuánto hace usted está vinculada a esta tarea? A esta tarea de lucha por los derechos humanos, por el derecho internacional humanitario. ¿Qué cuándo qué? ¿Cuánto hace? ¿Yo? Sí. Yo llevo 30 años en esto, Yamil. Yo llevo 30 años por lo que le cuento. Primero en el ámbito académico, y yo lo dije en la entrevista que está a disposición de todo el público, con el comité de escogencia. Sí. Yo he tenido una suerte inmensa de llegar a espacios laborales, por ejemplo, en donde me he podido dedicar a esto, en la Corte Constitucional, en la Procuraduría, sí. Y los últimos 9 años también he estado acompañando la labor del Centro Nacional de Memoria Histórica en temas de memoria, de verdad, que al final llegan a constituir tal vez uno de los pilares esenciales para garantizar reparación y no repetición. Ahora mire, doctora Patricia, la pregunta que supongo yo, tanto los televidentes como ahora yo mismo nos hacemos es, ¿qué fue lo que originó esta historia de guerra y de violencia en Colombia? Tanta muerte y tanta masacre y tanto dolor y tanto delito. Como el tiempo de hoy se nos agotó, yo quisiera continuar grabando con usted este programa para presentar mañana la segunda parte. ¿Está usted de acuerdo? Sí, con mucho gusto. Entonces mañana, la doctora Patricia Linares, primera presidenta del Tribunal para la Paz, que tendrá a su cargo la definición de las penas y las no penas para quienes hoy son los, digamos, representantes de la guerrilla y representantes de los militares. Mañana, a esta misma hora. Gracias.
Enseguida los invitamos a ver el capítulo del día en Caso Cerrado.